Queremos darle la bienvenida al doctor Ángel Aricama. Él es médico asistente del Hospital Regional de Ica, decano del Colegio Médico, el Consejo Regional Noveno de Ica y presidente del Grupo Stroke del Perú. Aplausos, por favor. Muy buenos días. Agradezco al comité organizador por la invitación para desarrollar una de las partes del tema académico que ustedes han propuesto, en este caso versar sobre las enfermedades cerebrovasculares, que es un tema de salud pública y es un tema que también se presta para lo que es indudablemente la investigación. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen actualmente la tercera causa de muerte a nivel mundial, de manera que no es una enfermedad despreciable. Y es la primera causa de discapacidad del adulto. Vean la enorme importancia que tiene. Es la más prevalente de las enfermedades neurológicas, pero es también la más prevenible, y en este terreno hay mucho por hacer en cuanto a prevención de las enfermedades cerebrovasculares. Como ya deben haber visto el día de ayer en una de las charlas del tema académico de la parte de enfermedades cerebrovasculares, son diferentes los factores de riesgo que están implicados en estas enfermedades. Pero hay que tener en cuenta también la edad. En los adultos mayores, los factores de riesgo son los clásicos. En este caso, hipertensión arterial a la cabeza, pero también la diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, arritmias cardíacas del tipo fibrilación auricular, por ejemplo. Pero en los niños también pueden haber enfermedades cerebrovasculares. Siempre uno, cuando estudiante, piensa que las enfermedades cerebrovasculares, llamadas por la población en general como derrames cerebrales, son exclusivas de los pacientes ancianos. Pues no es así. A toda edad se puede presentar enfermedad cerebrovascular. El stroke, ictus, enfermedad cerebrovascular, desorden cerebrovascular, ataque cerebrovascular, accidente cerebrovascular, son todos nombres para una misma entidad. Es decir, para la oclusión de una arteria cerebral o para la ruptura de la misma. Les decía que se puede presentar a cualquier edad, y en los más pequeños, adolescentes y adultos jóvenes, los factores de riesgo son diferentes. Y hay un desequilibrio entre los factores que son trombofílicos y los factores que son procoagulantes, en el caso que nosotros, todos como seres humanos, tenemos. Algún defecto genético en este equilibrio habitual, en esta homeostasis de la coagulación que tenemos, puede llevar a un infarto o a una hemorragia. Así tenemos, por ejemplo, en los niños y adolescentes, déficit de proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden, alteraciones de los factores de coagulación, enfermedad de Wildebrandt, o alteraciones como hipertiroidismo, foramen oval permeable, mixomas auriculares, entre otros. Entonces ven que las causas suelen ser diferentes según sea la edad que se considere. Y los factores de riesgo clásicos son factores que juegan su papel, sobre todo en los adultos mayores. Ha avanzado mucho lo que es el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares. Siempre en la parte neurológica se había visto de que es una de las especialidades de medicina interna que tiene una correlación bastante cercana con la anatomía. Y realmente conociendo las vías ascendentes, descendentes, los núcleos de los diferentes pares craneales y los núcleos funcionales de las diferentes estructuras del sistema nervioso, uno puede localizar con bastante precisión dónde se encuentra la lesión. Pero en estos casos de enfermedades cerebrovasculares, hasta hace poco tiempo, eso solamente era un asunto estrictamente académico, localizar la lesión y después qué. Justamente desde hace algunos años, la tónica del diagnóstico y el tratamiento ha cambiado. Es decir, cuanto más precozmente se diagnostique una enfermedad cerebrovascular, una oclusión de una arteria, por ejemplo, mucho mejor es, porque vamos a poder hacer uso de uno de los elementos más importantes para romper ese trombo, que se llama trombolisis, y que actualmente se efectúa en diversos hospitales de nuestro país.
Significa que si llega un paciente con afasia, sin capacidad de lenguaje, lo cual se ha dado abruptamente seguro por el cierre de la arteria cerebral media izquierda, con esa precisión nosotros podemos llegar, y seguro está afectando el área de Broca, ¿no?, en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo. Entonces uno dice, ¿ahora qué hago? Lo que se hace ahora es trombolisis, se aplica el activador de flaminógeno tisular por vía endovenosa, se rompe el trombo siempre y cuando el paciente llegue dentro de las 4 horas y media, mejor si llega antes de las 3 horas. Y ese paciente afásico de pronto puede recuperar el lenguaje o gran parte de él, cuando antes solamente asistíamos a lo que era una secuela permanente. Entonces las cosas van cambiando conforme también las investigaciones se van haciendo. Ahora, en esta comparación podríamos ver en un ping-pong del tiempo que, por ejemplo, si bien es cierto, se ha avanzado tremendamente en el tratamiento, como les digo, en la parte de trombolisis. Sin embargo, la herramienta fundamental para poder tener menos casos de enfermedad cerebrovascular va a ser siempre la prevención. Siempre la prevención. Llegar a estos métodos sumamente caros como el que va a exponer Manuel en la exposición que me sigue, que ya viene a ser el tratamiento endovascular, indudablemente implica la utilización de grandes recursos económicos. Pero más vale prevenir que curar. Si se llega a estos extremos, obviamente la medicina ofrece las posibilidades de romper el trombo o de inclusive hacer trombectomías, es decir, desde el punto de vista neuroquirúrgico, extirpar el trombo, o hacer una operación en carótida y extirpar la placa enferma con la finalidad que haya una mejor irrigación hacia el cerebro. Pero todo esto cuesta. Y todavía no vamos entendiendo en nuestro país que lo más importante sería prevenir hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, ¿no es cierto?, obesidad, sedentarismo, dónde está el deporte, tabaquismo, etcétera, etcétera. Dentro de ese arsenal de exámenes auxiliares, por el año 70, ¿no?, se inventó la tomografía cerebral. Hasta antes de esos años, y desde la época de Xavier Bichat, un gran clínico francés y patólogo, lo más lujoso en una discusión de casos clínicos era hacer la discusión clínico-patológica. Esto significa el paciente presenta una patología y entonces luego fallece en el curso de la evolución de la enfermedad y se practica la necropsia. Y entonces los médicos nos reunimos todos y discutimos la evolución del caso y el patólogo nos ofrece el resultado final. Muchas veces los clínicos nos dábamos contra la pared, decíamos muchas cosas y el patólogo venía finalmente como fin de fiesta a demostrarnos: todos ustedes estuvieron equivocados, el diagnóstico fue tal o cual cosa. Esa es la discusión clínico-patológica, que cuanto más se haga en un hospital obviamente va a dar mejor nivel académico, pero cada vez hay menos necropsia, la gente no consiente que se les haga. En otros países es una obligación hacerse. Un hospital será tanto mejor académicamente cuanto más necropsias haga. De todas maneras, eso es una gran verdad. Pero les decía de que en la parte neurológica, llegar hasta ese punto era el momento cumbre para poder descubrir el diagnóstico final de la patología neurológica. Pero ya se imaginarán la emoción que se debe haber sentido a partir del año 70 en adelante, en que sin esperar que el paciente fallezca, uno podía ver la imagen tomográfica del cerebro, de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, del parénquima, de la corteza, la subcorteza, los ganglios basales, cerebelo, etc. Y ver si habían hemorragias, si habían infartos, sin esperar que llegue a la mesa de Morgagni para recién tener el resultado final. Entonces, las imágenes revolucionaron tremendamente el diagnóstico, en general de la medicina, no solo de la neurología. Y ya por los 80, surge la resonancia magnética nuclear, y la resonancia magnética nuclear nos da visiones realmente preciosas, de lujo. Yo que enseño neuroanatomía, realmente podría enseñarla solo con las resonancias, porque se ven de manera preciosa, ¿no? Preciosa la anatomía del sistema nervioso y de cualquier otra parte de la economía humana. En este caso, basada en otro método, no de rayos X, sino de las concentraciones de los iones de hidrógeno en el organismo. Y así siguieron apareciendo una serie de exámenes hasta que también aparece el Doppler.
y en particular el Doppler transcraneal, que es un método no invasivo para estudiar las arterias cerebrales y también las arterias de los troncos supraórticos. El principio es sencillo, en realidad es una analogía un tanto tosca, pero puede servir para comprender mejor. Cuando uno está regando un jardín, tiene su manguera y entonces disminuye el diámetro de salida por donde está saliendo el agua, obviamente va a salir a mayor presión. Igual, cuando una arteria cerebral está obstruida, obviamente el Doppler, que se encarga de investigar las velocidades del flujo sanguíneo cerebral, lo que va a tener como resultado es un aumento de las velocidades del flujo de las arterias cerebrales. Es decir, una disminución del calibre de las arterias se va a acompañar o va a devenir en un aumento de las velocidades del flujo sanguíneo cerebral en cada una de las arterias que estén ocluidas y que exploremos. Si está ocluida o disminuido el diámetro o estenosada la arteria cerebral media de cualquiera de los lados, entonces la velocidad promedio, que puede ser 50 o 60 centímetros por segundo, puede subir a 100, 150 o 200, porque se está ocluyendo, ¿no?, el calibre de salida de una arteria. Ese es el principio básico, y con esas palabras podríamos terminar con el Doppler, pero tiene mucho más truco fisiológico que le voy a mostrar. Si pueden apagar las luces sería un poco mejor. Esto se basa en el sonido. El Doppler transcraneal es una aplicación de la ultrasonografía que permite el estudio no invasivo. Esa es su gran virtud. Es decir, aquí no inyectamos nada, absolutamente nada, sino aprovechamos la vía percutánea o transcraneal con la finalidad de poder hacer el estudio de los vasos. Es un estudio entonces no invasivo de algunos parámetros de flujo sanguíneo en las porciones proximales de los vasos que forman el polígono de Willis. Y el sonido, como todos ustedes saben, es una energía mecánica que se origina por la vibración de un cuerpo, como por ejemplo la membrana de un tambor o las cuerdas de un violín, y que requiere esta energía mecánica un medio para transmitirse: el aire, el agua, etc. El sonido está compuesto obviamente de ondas sonoras. La intensidad de sonido se mide en decibelios y la frecuencia en hercios o hertz. Nosotros los humanos tenemos un rango de frecuencia de los cuales escuchamos entre 20 Hz y 20 kHz, o sea 20.000 Hz. Inferior a esto son los infrasonidos y superior a esto están los ultrasonidos, que entre 2 MHz y 15 MHz son las aplicaciones médicas de los equipos biomédicos ecográficos, de forma tal que en teoría no serían audibles para el oído humano. Y ya vamos a ver cómo finalmente es que llegan a ser audibles para nosotros escuchar sonidos referidos al flujo sanguíneo cerebral o a los flujos sanguíneos en cualquier otra parte de la economía de nuestro cuerpo, porque también se hace Doppler desde el punto de vista gineco-obstétrico. Las ondas sonoras en realidad se propagan en línea recta a través de los cuerpos por donde lo hagan, pero las moléculas de estos cuerpos, que pueden tener diferentes densidades, van en sentido contrario a la propagación de las ondas, de forma tal que producen una ondulación. El desplazamiento del sonido de manera recta y el desplazamiento de las moléculas que componen el medio por donde se va a propagar el sonido van a crear este fenómeno ondulante de unas áreas de compresión, son los picos de la onda, y unas áreas de rarefacción, o que son los valles de las ondas. Cuando se completa, ¿no?, todo el aspecto del pico y valle, y medimos el tiempo, estamos hablando de un periodo, que es el tiempo en el que se realiza un ciclo, y vemos que también, aparte de un tiempo, tiene una distancia que se llama longitud de onda, y que a través de eso, con la fórmula simple de velocidad que todos conocemos de la física básica, espacio sobre tiempo, podemos calcular la velocidad, conociendo la distribución de las ondas, la velocidad con la cual se está propagando, ¿no?, el sonido en alguno de los medios por donde se piense distribuir.
Indudablemente el ultrasonido va a tener diferentes propiedades. Obviamente que al pasar el sonido o ultrasonido a través de diferentes medios va a atenuarse, va a absorberse y perder energía, se puede dispersar, reflejar, refractar, diverger. Va a tener también indudablemente oposición a su propia distribución, su impedancia. Va a tener una intensidad con la cual se va a emitir el sonido y una velocidad a la cual se propaga. Todas estas propiedades tienen que ser conocidas por el neurólogo vascular que va a realizar estudios de Doppler. Christian Doppler describió el efecto, que tiene aplicaciones en la física y también en la parte biomédica. El efecto Doppler en realidad es un fenómeno bastante común y frecuente, como cuando nosotros estamos en un punto fijo, cualquiera de nosotros, y pasa de repente una ambulancia. En el momento en que se acerca, emitiendo el sonido de la circulina, vamos a tener una intensidad, y el momento que pasa por nosotros y luego se aleja, el sonido va diluyendo. Entonces, esa diferencia de un sonido frente a un cuerpo estático, esa diferencia de frecuencia del sonido, se conoce como efecto Doppler. Y así, por ejemplo, hay dispositivos que permiten medir la velocidad con la cual está pasando un auto frente, por ejemplo, a la policía, que tiene que estar atenta a que no haya exceso de velocidad. Igual ocurre en los aparatos biomédicos. El efecto Doppler ocurre siempre que la distancia entre el observador y la fuente esté cambiando con el tiempo. En este caso, la fuente podría ser perfectamente una ambulancia produciendo el sonido. Una fuente de sonido de frecuencia constante avanza hacia el observador. El sonido parece más agudo cuando escuchamos, ¿no?, en este caso, el sonido de una bocina, ¿no?, constante, o de la sirena. Y mientras que si la fuente se aleja, parece más grave, porque el sonido también se va alejando junto con ella. ¿Cómo es? Es diferente cuando se acerca o cuando se aleja. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de una onda recibida después de la reflexión por un objeto en movimiento se cambia por aquella que tenía al salir de su fuente. Ahora, ¿esto cómo es que se va a aplicar en el ser humano? Hay aparatos que van a producir el ultrasonido y que van a tener que chocar ese ultrasonido, o insonar, que es el término técnico, contra elementos, pero que realmente no van a estar estáticos, sino que van a estar en movimiento. Y como vamos a evaluar nosotros arterias, esos elementos contra los cuales los ultrasonidos van a rebotar o reflejarse son los glóbulos rojos. Y de esa manera, al medir la velocidad de los glóbulos rojos, nosotros vamos a tener la velocidad del flujo sanguíneo. Para producir ultrasonidos se aprovecha el efecto de los fenómenos piezoeléctricos. Es decir, cuando un cristal es sometido a un estímulo eléctrico, vibra y produce un efecto sonoro. Esa es la producción de lo que vendría a ser el ultrasonido. Pero también, cuando un cristal recibe un sonido, también puede ser convertido en corriente eléctrica. Es decir, la corriente eléctrica, al deformar al cristal, que a veces puede ser de cuarzo o de circonita de plomo, que tienen esa propiedad de deformarse, cambian su forma y producen ultrasonidos, o cuando reciben también estímulos mecánicos, pueden convertirlos en corriente eléctrica. Esos son los transductores que todos conocemos en los aparatos ecográficos cuando alguna vez hemos hecho o nos han hecho una ecografía. El médico coge un pequeño aparato con el cual hace la exploración, y eso es un transductor, que significa justamente algo que convierte una energía en otra, la conversión de la energía eléctrica en mecánica y la conversión de la energía mecánica en eléctrica. Así, un material piezoeléctrico, cuando recibe el estímulo eléctrico de la propia máquina, va a deformarse, va a producir una vibración. Recuerden, el sonido es una energía mecánica de vibración, y entonces va a producir el ultrasonido, el mismo que viene a estimular o a chocar o a reflejarse contra elementos formes de la sangre, particularmente contra los glóbulos rojos. Los
cuales a su vez van a producir indudablemente un reflejo. Como un espejo al cual incidimos una luz, esta va a retornar. Igual, cuando emitimos un sonido, una frecuencia de sonido va, en este caso, a colisionar contra los eritrocitos y a la vez se refleja el sonido que puede ser captado nuevamente por el material piezoeléctrico. De un lado, la energía eléctrica movilizó este material piezoeléctrico para producir un ultrasonido. De otro lado, la frecuencia de rebote nuevamente lo mueve y puede convertirlo en una energía eléctrica. Los sistemas Doppler tienen dos formas, ¿no? Estas son cuestiones técnicas, pero que pueden entenderse con facilidad. Un sistema se llama de onda continua y otro sistema se llama de onda pulsada. Generalmente el aparato piezoeléctrico, o sea el transductor, creo que por aquí traje uno. Hay diferentes tipos, pero este es el que se utiliza para la parte transcranial. Y aquí hay un dispositivo piezoeléctrico que esto conectado a la máquina va a recibir el estímulo eléctrico, vibra y produce el ultrasonido. Esto se coloca a través de ventanas que ya le voy a mostrar cómo van a hacer. Entonces, estos sistemas, estas sondas o transductores van a trabajar mediante dos sistemas. Un sistema que se llama de onda continua y un sistema que se llama de onda pulsada. Pocas palabras, siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Este sería el sistema continuo. En este caso, lo que va a suceder es que hay dos materiales piezoeléctricos. Uno que emite el ultrasonido y otro que recepciona el ultrasonido. Y en este otro, como ven, solamente la diferencia es que hay un solo material piezoeléctrico. En un determinado momento es el que emite, va a tener que haber un intervalo y es el mismo material piezoeléctrico el que retorna, el que recibe nuevamente la frecuencia de retorno. Esto lo utilizamos fundamentalmente en el cuello y esto de aquí lo utilizamos para los estudios de las arterias cerebrales. La idea esquemática de lo que estamos conversando, es decir, en este caso el ultrasonido, es una arteria, va a colisionar contra los eritrocitos que están en movimiento y que van a producir diferentes retornos de frecuencia en relación a las velocidades también con las que se desplazan. Y aquí ingresan muchos conceptos fisiológicos que vamos a ir hablando poco a poco. Como ustedes observan, también dependen mucho del ángulo con el cual esté insonando, es decir, con el cual se esté haciendo ángulo entre el transductor y el eje de la arteria. Como todos ustedes imaginarían, si uno quiere reflejar una onda de manera perfecta, tendría que incidirla en 90 grados para tener un reflejo perfecto. Pero las arterias no son rectas, entonces siempre tiene que haber un ángulo para tratar de buscar la posición de las mismas. Cuanto más el ángulo se haga agudo, se va a perder esa capacidad de poder hacer el reflejo. Es como que yo estoy de lado aquí apuntando con el puntero láser. Si esto fuera una onda de emisión que rebotara, va a ser reflejada en diferentes direcciones, que si yo me pusiera de frente, seguro va a reflejar con toda su potencia hacia mí. Entonces, si es en ángulo, el ángulo recomendado es 30 a 60 grados para poder hacer la inclinación de insonar con este tipo de aparatos, porque en realidad conseguir el ángulo de 90 va a ser bien difícil. Esto es un esquema, pero no es la anatomía que todos nosotros tenemos. En todo caso, como ven ustedes, la insonación de un sonido, ¿no?, que va a perturbar, en este caso los eritrocitos, y que van a reflejar una frecuencia de onda, va a hacer que haya una diferencia entre una frecuencia que se emite y una frecuencia que retorna. Y esa diferencia de frecuencia es lo que se llama el efecto Doppler, es lo que se busca. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo se escucha si por arriba de 20 MHz ya no hay un sonido audible para el humano? Es que la emisión es de ultrasonido. Vamos a suponer que sean 25.000 y que el reflejo sean 20.000. La diferencia entre los dos sí va a ser un sonido audible.
¿Se dan cuenta? Va a caer dentro del rango audible para el humano. Muy bien, aquí nosotros tenemos la fórmula que creó Doppler, Christian Doppler, y en donde se tiene la diferencia de frecuencias emitida y recibida, y en donde se ve que también se considera el ángulo de insonación, como aquí estamos viendo. Entonces, la diferencia de frecuencias es 2 veces la velocidad del objeto, en este caso de los hematíes, por la frecuencia emitida con el seno del ángulo que se incide sobre la velocidad de propagación del sonido en medios humanos, tejidos humanos, que es diferente en el aire. Principios que son importantes. En forma práctica, ¿cómo es esto? Esta es la sonda que yo les he mostrado, o sea, el transductor, que es diferente a los transductores de abdomen, de pelvis, y que es en este caso específico para la parte craneal, el que les muestro aquí en mi mano derecha, que es el que tiene un material piezoeléctrico que produce el ultrasonido y que va a golpear contra los eritrocitos. En este caso, ustedes recuerdan esta figura, es el polígono de Willis, tiene las arterias vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores, la comunicante posterior, el sifón carotidio, y tenemos las ramas de la carótida, que en este caso corresponde a la cerebral media, de uno y otro lado la cerebral anterior y el puente de comunicación anterior, que es la comunicante anterior. Vean, cuando se insona, entonces vamos a golpear a los hematíes y estos van a reflejar un ultrasonido. Pero uno diría, bueno, ¿cómo ingresa el ultrasonido? Porque el cráneo es grueso. En realidad tenemos porciones de nuestro cráneo en las cuales el grosor es mucho más delgado y le llamamos ventanas. Nuevamente, para que quede bien cimentada la idea, aquí tenemos un transductor, como el que les he mostrado ahora, que emite una frecuencia. Este sería un hematíe que estuviera estático, de manera ideal. Aquí tenemos el mismo transductor, pero vamos a tener un hematíe que, por ejemplo, se dirige al transductor, va a aumentar la frecuencia. Y aquí tenemos un hematíe que más bien se aleja del transductor y vemos cómo disminuye la frecuencia del ultrasonido. Cuando, por ejemplo, tenemos que el flujo o el cual se desplaza usualmente la sangre en nuestro cerebro, se acerca al transductor, la deflexión que va a aparecer en el aparato, en la ventana del aparato, es una imagen hacia arriba, como ven ustedes aquí. Todo esto es un espectro del sonido, es decir, la diferencia de los sonidos que son conseguidos gracias al ultrasonido en las arterias cerebrales se van a traducir en imágenes. Estas imágenes, a través de una conversión matemática que vemos nosotros aquí, son las que nos dicen cómo es la velocidad, cómo es el pico sistólico, la diástole de una arteria cerebral. Y en este caso, que les estoy mencionando, debemos de tener en cuenta la anatomía y la fisiología de la circulación. Quiero que ustedes se den cuenta que en el caso que les voy a mencionar, la sangre se acerca al transductor. Si yo coloco aquí el transductor en la región temporal, obviamente la sangre de la cerebral media se va a dirigir hacia él. Si yo coloco aquí el transductor, observen ahora la cerebral anterior, no se acerca, no viene hacia acá el flujo, la cerebral anterior tiene un flujo hacia adelante y arriba. Entonces, cuando el flujo sanguíneo cerebral se acerca al transductor, la deflexión de la imagen que vamos a ver en la pantalla es hacia arriba. Y cuando el flujo sanguíneo cerebral, como el caso de la cerebral anterior, se aleja del transductor, entonces la imagen se ve hacia abajo. Estas circunstancias son importantes para nosotros. Por ejemplo, uno ya sabe que esta es una arteria cuyo flujo se está acercando al transductor, por eso es hacia arriba. Y en este otro caso, que vamos a... y ahí ya después les muestro otra imagen, donde esta imagen es inversa y es de una arteria cerebral anterior que se aleja, cuyo flujo se aleja. Les decía entonces que la vasculatura de nuestro sistema nervioso es compleja, relativamente compleja, pero uno puede estudiar las velocidades de cada una de estas porciones. Como ustedes recuerdan claramente, del arco aórtico hacia la izquierda independientemente sale la carótida y la subclavia, en la derecha más bien lo hace a través del tronco brachiocefálico. Y de la arteria subclavia nace lo que viene a ser la arteria vertebral, que una y otra se unen y forman la arteria basilar. Y
La carótida, ya a nivel del borde superior del cartílago tiroides, se divide en interna y externa, y esta interna es la que va a constituir parte de la irrigación cerebral formando el sistema carotidio o anterior. Todas estas arterias podemos estudiarlas con Doppler: cerebral anterior, cerebral media, cerebral anterior, comunicante posterior, cerebrales posteriores, la basilar, las propias arterias vertebrales, y cada una de ellas tiene porciones que ya están bien definidas desde el punto de vista anatómico. Este gráfico me gusta mucho porque nos va a demostrar las ventanas. Este es el cráneo, adentro se ha hecho una transiluminación y están viendo porciones que se encienden mucho más, y es porque estas porciones son más delgadas, y a través de estas porciones más delgadas el sonido producido por una sonda o por un transductor del ultrasonido va a poder penetrar con mayor facilidad. Es así, de esta manera, como el ultrasonido nosotros logramos penetrarlo a través de la ventana temporal. Ustedes aprecian aquí, esto es fácil porque por arriba de la rama malar del cigomático, entonces nosotros vamos a poder tener una parte más delgadita del cráneo que permite el ingreso del ultrasonido, pero también las propias cavidades orbitarias, porque también se hace la exploración de las arterias cerebrales, sobre todo la oftálmica, a través de la cavidad orbitaria, pero también de la región que corresponde cerca al agujero magno y a cada lado por donde van a traficar las arterias vertebrales. Entonces se aprovecha la anatomía, y en este caso sobre todo las porciones más delgadas de nuestro cráneo, que permiten el ingreso del ultrasonido sin mayor dificultad. Así es que cuando insonamos lo hacemos por ventanas específicas que nos permiten con gran facilidad que ese ultrasonido llegue hacia las arterias cerebrales y colisione contra los hematíes para reflejar su frecuencia. Nosotros podemos explorar, como les decía, las diferentes porciones. Nótese aquí la flecha que se va a dirigir hacia la sonda, por lo tanto va a salir una deflexión hacia arriba de la imagen. Nótese aquí cómo se aleja. Si el insonador está acá, o sea, el transductor está aquí, este flujo más bien se está alejando, que es la oftálmica. Entonces va a salir la deflexión hacia abajo, como después les voy a mostrar el gráfico. Entonces, algo poco más para aproximar a los conceptos que estamos diciendo. Por ejemplo, es una frecuencia transmitida y una frecuencia de retorno cuando el ultrasonido colisiona contra los hematíes, y así podemos descubrir la velocidad con que lo hace. Nótese aquí la superficie de la piel, que obviamente no es totalmente horizontal, tiene sus relieves musculares, las fascias que cubren a los músculos, el tejido celular subcutáneo, la propia piel, que nos da pues como una tablita horizontal exacta de los gráficos, sino esto tiene sus cambios, y por eso el ángulo que se busca para poder tener una reflexión adecuada de las frecuencias de los hematíes está aproximadamente entre 30 y 60 grados cuando abordamos la anatomía humana. Lo ideal sería esto, pero no se va a dar, pero entre esto y estos ángulos nosotros obtenemos verdaderamente bien las velocidades. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una incidencia, digamos, longitudinal, tampoco vamos a obtener ondas. Entonces es importante en este caso tener un ángulo adecuado de insonación. Ese es uno de los principios fisiológicos importantes dentro de las arterias. Saber y recordar que el flujo en una arteria cualquiera, y sobre todo en las cerebrales, es laminar, como vemos. Y eso también tiene una particularidad, que los hematíes que están en el centro, como esta flecha larga y gruesa les representa, tienen una mayor velocidad, y los hematíes que están pegaditos a las paredes tienen menor velocidad por el rozamiento. Entonces, indudablemente que estos gráficos son un promedio de las velocidades que tienen en diferentes momentos. Es diferente la velocidad importantísima que tiene durante la sístole el grupo de hematíes que está en el centro de una arteria al grupo de hematíes que está rozando constantemente contra la periferia.
y más aún cuando hay deformidad de las arterias por placas ateromatosas, indudablemente el rozamiento es mucho mayor todavía. Entonces, cuando uno da ondas de frecuencia de sonido que chocan contra hematíes, la respuesta es una reflexión de ondas de sonido que han chocado contra dichos hematíes. Y entonces lo que deberíamos escuchar es solo sonido, y sin embargo en las pantallas vemos imágenes. Y es que los biofísicos han logrado aplicar unas fórmulas matemáticas llamadas transformada rápida de Fourier, que lo que hacen es convertir esos sonidos en gráficas de tiempo y de velocidad. Y así, de esa manera, nosotros no tenemos, digamos, exactamente el dibujo de un sonido, sino como un fantasma o un espectro, y por eso es que se llama registro espectral. De esa forma, cuando el sonido se ha convertido en gráfico, ya vemos nosotros en la pantalla las diferentes formas que podemos tener de las ondas a nivel cerebral. Y así se ve en nuestras pantallas, ¿no? Se ve cuando hay una sístole en nuestro corazón que eyecta fuertemente a partir del ventrículo izquierdo, ¿no?, las ondas pulsadas de sangre que van por toda la aorta hasta las arterias más distales, cerebrales o no cerebrales. Entonces vamos a tener la traducción en gráficos como esto, y esto sería la parte diastólica: sístole y diástole, sístole y diástole, y la velocidad final. O sea, el ciclo cardíaco puede ser perfectamente representado en un espectro por conversión matemática. Así tenemos, en el caso ya cerebral, el espectro de la onda correspondiente a la velocidad del flujo sanguíneo de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, en su primera porción, casi está a unos 6 centímetros del borde externo de nuestro cráneo. Por eso la profundidad se calcula entre 35 a 60 milímetros, ¿no? Y tiene una velocidad que ya es conocida para los seres humanos adultos de 65 más o menos 15 centímetros por segundo. Si, por ejemplo, la arteria cerebral media está estenosada, esta velocidad sube tremendamente, la duplica o triplica. Pónganse una velocidad, ¿no?, usualmente promedio de 50 centímetros por segundo, y que halláramos nosotros unos 200 centímetros por segundo. Habría una gran estenosis de esta arteria cerebral media, el gráfico cambiaría. Esto sería de una arteria que más bien el flujo se aleja, como les había mencionado, y efectivamente corresponde a la arteria cerebral anterior. Como ven ustedes, comprendiendo que cuando el flujo sanguíneo cerebral se acerca al transductor, el gráfico es hacia arriba, y cuando se aleja es hacia abajo, nosotros en neurología logramos identificar las arterias por la posición que adoptan. Entonces nosotros decimos, este gráfico que va hacia abajo es una arteria cuyo flujo se está alejando del transductor que estoy colocando. Entonces debe ser la cerebral anterior, porque el flujo anatómicamente y fisiológicamente se aleja. Tiene igual la profundidad, tiene igual, ¿no?, las velocidades. Y la cerebral posterior, ¿no?, que también se acerca al transductor, tiene un gráfico hacia arriba, y las identificamos por la profundidad y la velocidad. El truco de todo esto es hallar las velocidades de cada una de las arterias, y como ven es algo no invasivo porque es exactamente como les muestro en este instante. Es decir, se coloca el transductor, la máquina nos va a producir el fenómeno piezoeléctrico, y lo que hacemos nosotros es, a través de esta ventana cuya porción es más delgada del cráneo, insonar, y se va a producir el reflejo y produce un sonido y un gráfico que ya les he explicado en la pantalla de la máquina, que es un espectro. Y entonces la máquina nos arroja la velocidad, y si esa velocidad sobrepasa los valores normales, hay una estenosis. Así de sencillo. Sino que hay que aprenderse los principios físicos. Igual la pterostálmica tiene su forma habitual ya conocida para nosotros, y el sifón carotidio, que es una división, tiene una doble imagen como ustedes ven aquí. Y la práctica ya nos hace reconocer por el sonido y por la forma que adopta qué tipo de arteria es la que estamos observando. Igualmente, como ustedes imaginarán, si nosotros colocamos el transductor aquí en la zona occipital a cada lado del agujero magno, vamos a tener que queremos explorar la arteria basilar, y la basilar el flujo arterial basilar va a profundizar si se va a alejar de esa zona, por lo tanto se ven hacia abajo. Igual las arterias vertebrales, ¿no? Entonces es sumamente sencillo, a través de lo que es la colocación del transductor, y solamente reconocer el flujo, el sentido del flujo que tendría, reconocer las arterias que estamos explorando, medir sus velocidades y ver si están estenosadas.
Para eso se han creado tablas que tienen valores normales, ¿no? Que esto es más de interés para el especialista. Es decir, hay valores normales y ya nosotros sabemos para cada una de las arterias. Cuando traspasa ello ya estamos hablando de estenosis, oclusiones, etc. La hemodinámica cerebral es muy importante porque todo este examen no es solamente colocar un aparatito, escuchar y ver en la pantalla, sino interpretar la parte fisiológica. Tenemos nosotros que hay una fórmula importantísima en lo que es el sistema nervioso. PPC es igual a PAM-PIC, es decir, la presión de perfusión cerebral, la presión con que ingresa la sangre al cerebro, es la resta entre la presión arterial media, o sea, nuestra presión sistémica, menos la presión que tiene el cráneo en ese momento. Entonces es lógico, ¿no? ¿Con qué presión ingresa la sangre al interior de nuestro cerebro? Ingresa con la presión que es la diferencial entre la presión que tenemos en este momento media, arterial, y la presión que hay dentro del cráneo. Eso es lo que permite que haya un flujo sanguíneo cerebral. Esto es muy importante porque si por ejemplo aumenta la presión intracraneal por un tumor, un infarto, una hemorragia, va a igualar a la presión que tenemos nosotros en este momento en nuestro brazo, medida por un tensiómetro y mediante fórmula una presión arterial media. Si la iguala, no hay presión de perfusión cerebral y el paciente muere. Entonces, la fórmula es: el cerebro se perfunde siempre y cuando hay una diferencia entre nuestra presión general menos la presión que hay en nuestro cráneo. Y estos parámetros de irrigación y flujo sanguíneo cerebral se mantienen entre determinadas presiones. Esto es la conocida curva que han estudiado en segundo año de autorregulación cerebral. Es decir, el cerebro es un órgano noble y por más que varíe la presión en nuestro organismo, se mantiene protegido por diferentes cambios del calibre de las arterias cerebrales. A esto se llama autorregulación cerebral y esos parámetros se dan entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Pero si ya traspasa los límites habituales, se pierde la autorregulación y comienzan los daños a nivel cerebral porque se altera el flujo sanguíneo. Ahora observen este fenómeno. Es un río que está llevando agua calma, pero de pronto hay una estrechez y se forma una turbulencia. Pasada la estrechez, nuevamente el río tiene su diámetro habitual y el agua pasa sin mayor problema. Estos principios hemodinámicos igual se pueden comparar. Esta es una arteria cerebral, y en el caso que haya una estenosis de una arteria cerebral, va a haber obviamente una turbulencia, que va a ser un fenómeno que puede ser estudiado mediante el Doppler. Observen ustedes esta preciosa fotografía del río Mississippi, en donde se ve una estrechez del mismo y la turbulencia que se desarrolla. Mismo fenómeno, análogamente en una arteria cerebral. El flujo laminar que ya les había explicado se vuelve turbulento. Es la ley de Bernoulli, que también han estudiado ustedes en fisiología. Es decir, el flujo es laminar, pero en una estrechez el flujo es turbulento y aumenta la resistencia al paso de la sangre, ¿no? En pocas palabras, es la ley de Bernoulli. Entonces, igual, el flujo es laminar, pero en una estrechez el flujo se vuelve turbulento y aumenta la resistencia. Eso es comprensible. Aquí recalcando cómo los hematíes tienen diferente velocidad: en el centro más velocidad y en las orillas de las paredes menos velocidad. Y vean ustedes cómo se puede esto representar en un gráfico que se llama espectroscopía Doppler. Los principios fisiológicos son vitales en estos casos, ¿no? Por más que parezca sencillo el examen, en realidad hay que tener en cuenta estos principios fisiológicos como el de Bernoulli, como la ley de Ohm, o este que es el de Pous-Lewin. ¿Qué es lo que dice esta ley? Dice de que el caudal de sangre que pasa entre dos extremos de una arteria, el caudal, es directamente proporcional al calibre. Es decir, habrá más caudal de sangre cuanto más diámetro tenga una arteria, y viceversa. Pero también es inversamente proporcional a la viscosidad que tenga la sangre en ese momento. Estos principios son importantes, muy importantes, porque nos permiten estudiar la resistencia.
son principios que son matemáticos, pero que son importantes para poder hacer las aplicaciones correspondientes. Entonces, como les digo, la anatomía y la fisiología se juntan y permiten una interpretación adecuada en todos estos exámenes. Vean ustedes aquí, la resistencia al paso de la sangre, ¿no?, es directamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad. Cuanto más viscosidad, más resistencia; cuanto más largo el vaso, más resistencia, pero inversamente proporcional al radio. Entonces, si tiene poco radio, se estrecha, se estenosa por una placa, más resistencia va a tener un vaso sanguíneo, ¿no? Esos principios fisiológicos se aplican de manera práctica en todo lo que corresponde a el Doppler. De esta manera, nosotros hallamos un índice que le llamamos de resistencia o de pulsatividad. Este índice es muy importante porque si transborda el valor de 1, estamos teniendo mucha resistencia en las arterias cerebrales. Aquí tenemos nosotros el pico sistólico cuando eyecta el ventrículo izquierdo a través de la aorta y luego el flujo diastólico. Pero si hay mucha resistencia, mientras la sangre pasa a manera de ondas a través de todas las arterias y llega a zonas de mucha resistencia, esas ondas de sangre van a reflejarse y entonces van a amortiguar el efecto sistólico. Así es que cuando nosotros tenemos un pico sistólico y no vemos diástole, es porque hay mucho reflejo de las ondas que impiden esa diástole y por lo tanto estamos frente a un caso de alta resistencia periférica. Me explico de otra manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos al corazón normal que eyecta la sangre, entonces la sangre va con tanta fuerza y se proyecta hasta las partes más finales, y las ondas de reflexión de nuestras arteriolas más pequeñitas no son tan potentes como para anular nuestra diástole. Pero si esas arteriolas no son muy resistentes, están muy estrechadas, entonces va a haber un reflejo, ¿no?, centrípeto hacia el corazón que anula la diástole. Cuando anula la diástole por completo, tiene una alta resistencia, estamos frente al cese de la irrigación en el cerebro. Por eso es que el Doppler se puede aplicar en el diagnóstico de muerte cerebral, porque ya no hay flujo. Entonces, mucha resistencia que impide el flujo. Recuerden la fórmula: presión arterial TPC igual a PAN-PIC. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, para resumir, en estos exámenes que tenemos a la mano aquí nosotros en el hospital regional, tenemos 2 aparatos de Doppler. Son no invasivos. En menos de 30 minutos nosotros podemos estudiar todas las velocidades de las arterias, pero tenemos que tener en nuestro hardware cerebral todos estos principios de Bernoulli, de Pulsewil, la ley de Ohm y todo lo que les estoy comentando, y sobre todo el índice de pulsatividad. Una vez que se aprende es sencillo porque uno ve los valores, ¿no? Si tenemos un IP, un índice de pulsatividad de 2, 3, 4, es alta la resistencia a nivel de las arterias cerebrales que me está impidiendo que salga la diástole y por lo tanto cada vez menos irrigación y probablemente la muerte del paciente. Entonces, cuando hay un aumento de las resistencias cerebrovasculares distales al punto insonado, podemos tener nosotros diferentes problemas, como el patrón de paro circulatorio. Aplicaciones. ¿En qué lo usamos? La Academia Americana de Neurología ha visto que este método no invasivo, sencillo, barato, que no hace daño al paciente, puede servir para detectar estenosis intracraneal severa. En este caso, cuando las arterias cerebrales están muy estrechas, así como también las cervicales. También podemos estudiar patrones de circulación colateral en pacientes con estenosis o oclusión intraarterial. También seguir a pacientes con hemorragia subaranoidea, que por el efecto de la sangre alrededor de los vasos sanguíneos va a ser vasospasmo. También detección de malformaciones arteriovenosas, cambio de velocidad y flujo en pacientes con sospecha de muerte cerebral, ¿no? Ayuda bastante en estos diagnósticos. Otras aplicaciones, ¿no?, importantes, sonidos que propiamente producen las microembolias, entre otros, ¿no? Y la trombolisis en el tratamiento agudo de las enfermedades cerebrovasculares. Me explico. Por ejemplo, en este instante hay un paciente en emergencia que llega con 2 horas de evolución. Es un candidato para hacer trombolisis. Tiene un infarto cerebral y tiene un trombo en el interior. Correcto.
Si nosotros le hacemos un Doppler, ¿cómo estarán las velocidades de esa arteria que está estenosada? ¿Están disminuidas? Están aumentadas, ¿no es cierto? Porque hay una estenosis, como cerrar la salida de una manguera. Si nosotros tenemos una estenosis y hay una velocidad muy aumentada, entonces vamos a tener después la posibilidad de aplicar la trombolisis, se rompe el trombo y al tener el calibre ya libre de la arteria, la velocidad vuelve a su nivel normal. Entonces, un Doppler nos sirve en el momento real cuando el trombo se ha destruido por el fármaco que hemos aplicado, y entonces al desocluirse la arteria va a volver a su velocidad normal. Y eso lo podemos nosotros saber. Si tenía una velocidad de 200 y ahora vuelve a 50, entonces nosotros decimos se ha reperfundido el vaso, porque se ha desestenosado. Así de sencillo, con estos principios no invasivos. No inyectas nada al paciente, no pones ningún catéter, simplemente aprovechando las ventanas naturales que todos tenemos, se hace el método, ¿no? Por eso la ventaja es que es no invasivo, rápido, reproducible, dinámico, evaluación en tiempo real, uno lleva el aparato a la cabecera del paciente, es menos costoso que una tomografía, que una resonancia, que una angiografía, ¿no? Y permite en todo caso hacer una evaluación rápida, ¿no? De todas maneras se necesita la experiencia del examinador, es muy importante conocer la anatomía del sistema nervioso y de las arterias, los segmentos, porque es un estudio a ciegas, ya que nosotros no estamos viendo como en la resonancia o la antirresonancia los vasos sanguíneos, los estamos descubriendo por las velocidades, el sonido y el espectro que nos dan. Por eso también tiene sus limitaciones. Nosotros lo utilizamos en nuestro medio para enfermedad cerebrovascular establecida y la trombolisis, para hemorragia subaracnoidea, en muerte encefálica fundamentalmente. ¿Cómo se hace ya lo práctico? Aslit, que fue el inventor de esto, en el año 82 empezó, el aparatito se ha modificado en algo, pero sigue siendo esencialmente como este. Aquí ven inclusive el gráfico de la sonda, tiene los transductores, como el que les he traído yo y les he mostrado, que van conectados a esta máquina, se aprovecha el movimiento piezoeléctrico y se producen insonaciones en las arterias que nosotros hemos determinado. Tienen las sondas, este es de 2 MHz, hay sondas de 4, de 8, tienen los parámetros que todo equipo trae, ¿no? La frecuencia y el espectro que nosotros debemos de aprender a interpretar. Entonces el paciente está en una camilla, en este caso, y tenemos aquí el transductor o sonda, y ubicamos la arteria cerebral a través de la ventana temporal, o la cerebral anterior, que sería en todo caso esta, porque ven el gráfico hacia abajo, y comenzamos a escuchar el sonido y a ver el espectro, ¿no? Aprovechamos las ventanas que les he dicho, entonces se hace a través de la ventana temporal. También podemos hacer, esta es la ventana temporal, podemos insonar así a través de esta ventana temporal. Se tiene la arteria cerebral media, la anterior también, que ya les había comentado, los patrones, la posterior también. También podemos aprovechar la ventana oftálmica, ¿no? Y estudiamos la arteria oftálmica. Aquí sí, colocando la sonda en este lugar, el flujo se va a acercar y en este caso el flujo va a ser hacia arriba. Aquí está la forma en que colocamos, sumamente sencillo, y la experiencia ya nos indica el sonido y los gráficos nos indican la velocidad sistólica, la diastólica, etc. La arteria oftálmica tiene este gráfico y tiene estos valores, ¿no? Los detalles ya técnicos los podríamos discutir en otro momento porque el asunto era mostrar las bondades del método. Y tenemos la ventana suboccipital, que en este caso es aprovechar el agujero magno para estudiar la arteria basilar. Todo no invasivo, solamente aprovechando los orificios naturales y las ventanas. Así hacemos en un paciente. Vean ustedes por esta zona, abordamos, no se le corta el cabello ni nada, sino se busca el punto, se insona y tenemos las arterias vertebrales y la arteria basilar que pueden ser perfectamente estudiadas con insonación, como estos gráficos que arroja la arteria vertebral, la arteria basilar, y que tienen las profundidades a las que lo descubrimos y las velocidades que ya están estandarizadas en el ser humano.
gráficos diversos y sonidos, ¿no? También podemos estudiar las carótidas, la primitiva y la carótida externa y la carótida interna, produciendo sonidos y velocidades. Como estos gráficos. En cuidados intensivos tiene bastante valor, porque en todo caso en cuidados intensivos muchas veces nos llaman porque un paciente ha tenido una hemorragia subaracnoidea y queremos ver si es que la arteria se está estenosando y medimos las velocidades, ¿no? Tiene una aplicación bastante reconocida, un índice que se halla y las velocidades cuando las hallamos ya tenemos los índices de peligro, ¿no? Por ejemplo, si hay el hallazgo en una arteria cerebral media que debe tener usualmente 50 centímetros por segundo, una velocidad mayor a 200, imagínense ustedes un vasospasmo severo. En este caso debe entenderse que una arteria cerebral con sangre, digamos, indemne, sin daño, tiene la sangre en su interior, eso es bueno. Pero cuando la sangre extravasa, la sangre se vuelve muy irritante y puede hacer una contracción refleja del vaso, eso se llama vasospasmo, y se complica el paciente con infartos. Por eso es que cuando se va monitorizando con esto, si vamos teniendo velocidades más altas de esas arterias, se tiene que hacer las terapias correspondientes en cuidados intensivos, ¿no? Diversos casos que se ven, ¿no? Y en muerte cerebral, indudablemente es uno de las herramientas más importantes, ¿no? Cuando nosotros vemos estos gráficos donde solo se ve la sístole, los picos sistólicos, ¿no? Es un patrón sugerente de un paro circulatorio. ¿Por qué? Porque solo está la dirección del corazón, pero la resistencia es tanta en el cerebro, tanta, que ya impide el reflejo o refleja tremendamente las ondas diastólicas que las amortigua o las cesa. Inclusive puede invertir el flujo, esto se llama flujo reverberante y estos son patrones de la muerte cerebral. Todo es la fisiología, es un examen realmente importantísimo en donde se aplican los conceptos anatómicos y los conceptos también fisiológicos. Es decir, si hay ausencia del flujo o hay inversión de la dirección en la diástole o solo se ve una sístole sin diástole, imagínense que estamos frente a un diagnóstico de muerte encefálica. Este tema complejo, ¿no?, que es el Doppler transcraneal, se vuelve bastante sencillo con la práctica y con la aplicación en el diario evaluar de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares. Conclusión entonces, se aprovecha la anatomía y la fisiología y se aprovechan los efectos piezoeléctricos en un aparato que produce radiofrecuencia, que produce frecuencias y que en todo caso la diferencia de frecuencia nos permite calcular velocidades. Los matemáticos han logrado transformarnos los sonidos en imágenes, que son los espectros, y fuera de eso nosotros tenemos la posibilidad de hallar velocidades cuyo aumento nos informa acerca de estenosis o cuyo decremento nos dice se ha recanalizado el vaso sanguíneo. Y cuando no hay flujo circulatorio en stop, estamos en muerte encefálica, o cuando el flujo sanguíneo diastólico resistido fuertemente por las arterias cerebrales se anula o se invierte, dándonos los patrones de muerte encefálica. Muy bien, muchas gracias y espero haber contribuido en algo más al conocimiento y la presentación de este método tan importante en esta vida. ¿Preguntas? Doctora Nakama, ante todo felicitarle y agradecerle por esa ponencia. Más que una pregunta, es una inquietud. Me gustaría saber lo esencial respecto a la manera en la cual, al usar la técnica Doppler, este puede ocasionar ictus, teniendo en cuenta que la técnica Doppler es no invasiva. Me gustaría que esclarezca ese punto, por favor. No hemos dicho que puede causar ictus. Una duda. No, según referencia bibliográfica, claro, tengo ese concepto. No sé si está erróneo o...